Él decía: abran las puertas y ventanas de la iglesia para que entre el Espíritu Santo. Y es el que inicia con un acontecimiento muy importante, el Concilio Vaticano II, donde, como ustedes saben, ustedes reporteros son muy jóvenes, pero todavía no estaban ni en el proyecto todavía de nacer, pero esto fue en 1962, y sus tatarabuelitos iban a misa y celebraba el sacerdote de espalda y lo celebraba en latín. Pero a partir del 62 se decidió en la iglesia que se hiciera la Eucaristía en la lengua vernácula, en la lengua de cada país, aquí con nosotros en español. Y fue cuando la iglesia tuvo a bien abrir muchas puertas para que la comunidad se acercara más a Cristo Jesús con el estudio intensivo de la Sagrada Escritura, que ahora le llamamos Lectio Divina, con el encuentro con la palabra de Dios, con la palabra divina del Señor. La Eucaristía, los grupos apostólicos, los retiros, los congresos, todo aquello que lleva a acercarse a Cristo Jesús, como dice el Evangelio de hoy. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio y perdonen los pecados. Juan 23 es fue un sacerdote, luego obispo, luego cardenal y el romano pontífice. Él es originario, o fue más bien el patriarca de Venecia, es de la región de Venecia, italiana. Y Juan Pablo II, todos sabemos, después de muchos cientos de años, es el primer papa no italiano. Es un papa muy joven, un papa que duró 26 años al frente de la iglesia como pastor. Todos tenemos sus enseñanzas, todos lo admiramos y creemos. En la homilía de hoy, en Roma, hoy, con nosotros anoche, en la madrugada, pero en Roma, en el día, el Papa en su homilía hacía la reflexión sobre el Evangelio. Dos santos que supieron contemplar las llagas de Cristo, porque en los dos hubo sufrimiento. En uno, porque le tocó toda la revolución después de la Segunda Guerra Mundial, al Papa Juan Pablo II, que le tocó el sufrimiento de perder a su papá y a su mamá y a su hermano antes de los 18 años. A los 18 años ya se quedó sin nada, solito. Entonces por eso él ama tanto la familia. Él añoraba estar en una familia porque perdió a sus papás por enfermedad y a su hermano estuvo solito, pero al encontrar a la iglesia encontró la gran familia. Como dice la lectura de hoy, la iglesia se reunía a la oración, a la fracción del pan y a la enseñanza como familia, y a nadie le faltaba nada. Entonces fue un papa que amó mucho a Cristo Jesús a través de sus llagas. Incluso ustedes han de recordar, cuando estuvo muy enfermo, él repetía: si Cristo no se bajó de la cruz, yo tampoco me bajaré, ¿verdad? Cuando estaba enfermo no quiso renunciar para poder sufrir por la iglesia y por la santidad y la salvación de los hombres. Entonces son dos hombres que supieron contemplar las llagas de Cristo Jesús y supieron sufrir con él, pero también dar la vida por el bien de los demás. Estamos contentos, felices en la iglesia, porque hay dos nuevos santos proclamados, aunque santos hay mucha gente que aún vive y es santa. Todos los enfermos de cáncer, con dolores muy graves, muy grandes, lo ofrecen y son santos. Somos llamados a eso, a la santidad, y es la razón por la que la Vida Fest busca también que lleguemos a la santidad respetando la vida. Entonces son dos grandes santos, estamos de fiesta y damos gracias a Dios por habernos regalado estos buenos pastores en nuestra iglesia. ¿No le han notificado si en alguna comunidad ya tienen proyectos para crear iglesias que lleven el nombre de...? Ya la tenemos, está en Pomoc. Sí, ¿no se acuerdan? Sí, ahí estuvieron toda la noche en oración y pusieron unas pantallas gigantes y estuvieron con la celebración. Antes se llamaba la parroquia Beato Juan Pablo II, desde hoy se llama San Pablo II. Del otro papa estamos en vistas a ver un nuevo templo, ¿verdad? Pero parroquia ya hay desde hace tiempo. En cuanto a la inauguración ¿no se acuerdan que vinieron las reliquias? Sí. Y entonces cuando se declaró Beato, inmediatamente íbamos a creer esa parroquia y le pusimos Beato Juan Pablo II. Que fue el padre Roberto Sánchez el que inició, y ahora está el padre Gabriel García, y se está construyendo. Señor, en cuanto a la inauguración del nicho especial. Sí, yo iba a bendecirla, pero tengo que irme en un momento más no es Sánchez Magallanes, es una comunidad antes que se llama Benito Juárez, que se llama el Señor de la Misericordia. Yo soy ya del Señor de la Misericordia, entonces tengo que llegar allá, entonces ya me voy, porque voy a misa para allá, pero el padre párroco responsable de aquí, de la parroquia del Sagrado Catedral, padre Jesús Gilberto, la va a bendecir en mi nombre, porque se quiere que sea después de misa de 12 y no alcanzo a llegar porque se hace más de
por lo menos hora y media, un poquito más de aquí a Sánchez para allá. Nada más dos cosas, señor. Esta semana se festeja el Día del Niño y el día siguiente el Día del Trabajo. ¿Cuáles serían los dos mensajes para estos dos momentos? Yo creo que en cuanto a la celebración del Día del Niño, pedirle a Dios, a todos, papás, profesores y aquellos que estamos al frente de grupos de niños, inculcarles los valores, la vida cristiana, el respeto, el amor a Jesucristo y el amor a los hermanos. En esto conocerán que son mis discípulos. Si papá y mamá dan ejemplo de vida cristiana, si papá y mamá se respetan y quieren, el hijo va a ser como sus papás. Como pedimos a Dios que los padres de familia vivan siempre en unidad, en comunión, en perdón, y que puedan conducir y hacer hombres de bien a estos niños. Y en cuanto al Día del Trabajo, dice el Evangelio de hace como 2 semanas, un poquito menos, decía Jesucristo: yo trabajo porque mi Padre trabaja siempre. El trabajo es un don, es una gracia, es una bendición y santifica. Dios nos llama a ser santos también a través de nuestro trabajo, ofreciéndolo y siendo gratos a los ojos de Dios, edificando con nuestro trabajo. Cada uno donde estamos, la profesión que tenemos o el quehacer que realizamos, lo hacemos desde la mañana y lo consagramos a Dios nuestro Señor. Felicidades a todos los obreros, a todas las personas que trabajan, amas de casa y ustedes también. Muchas felicidades. La dignificación